a ver de qué manera vosotros, como empresarios, podéis dar una pincelada de cuáles son vuestras preocupaciones y ocupaciones en cuanto a lo que tiene que ver, por un lado, con cambio climático, eficiencia energética, por supuesto, porque está íntimamente relacionado, y de qué manera estáis considerando o no estáis considerando nada en vuestras cuentas de resultados. En definitiva, que es la Biblia del empresario, si tiene beneficios o no tiene beneficios, si habéis comprobado o todavía no os habéis metido para nada en todo aquello que tiene que ver con la transformación de ese mundo y de esa longitud de onda que es el cambio climático en luego en reducción de costos, en beneficios o incremento de costos o pérdida de mercado o valores de mercado o todo ese tipo de parámetros que son perfectamente cuantificables en euros a final de año. Así que empezamos con el transporte aéreo, que ya se ha hablado bastante ahí, que es José Luis Reina, delegado de Vinter. Después del transporte marítimo, Eduardo Bezares. Por turismo, Juan Pablo González. Por turismo también María Dolores Rodríguez de Acero, y la verdad que no hay una gran representación femenina y eso sí que no puede ser, ¿eh? Eso sí que no puede ser. Todo vendrá, ¿no? Después en telecomunicaciones Juan Carlos Cameán, así que como ya nos hemos comido una hora antes y esto lo tenemos que dejar a las 5:30, a las 7, perdón, yo os ruego que contéis, sí, en un momentito. Además, como buenos empresarios, seguro que sabéis que no hace falta hablar mucho para decir lo importante, lo interesante. Así que, por favor, primero, José Luis, cuéntanos un poquito de qué va esto. Y luego tendremos una charla y podéis intervenir cuando queráis, como queráis y con lo que queráis. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo creo que de transporte aéreo, pues casi al final de la comida y seguramente mejor explicado de lo que puedo contarlo yo, pues lo hemos oído todos los que estábamos en el salón. Pues todos los costes sobreañadidos que el tráfico de los derechos de emisiones significan y cómo repercuten en las tarifas. Por eso, casi siguiendo las indicaciones del moderador, me voy a centrar en cuál es la situación del transporte aéreo en Canarias. ¿Qué hacemos? O ¿qué hace en este caso Vinter Canarias con el objetivo de conseguir ese mandato que de aquí al 2020 pues nos obliga a todas las compañías aéreas? Partimos de la base de que no hay una cuestión de voluntariedad. O sea, ya hay una normativa que obligan a todo el transporte aéreo europeo y en el que, por lo tanto, Vinter y cualquier compañía española pues, está obligada a cumplir. Hablamos antes bueno, los derechos de emisión y ese mercado de ventas de derechos, etcétera. Vinter Canarias, las compañías que operamos en Canarias, estamos exentos no estamos en ese mercado por dos razones. Una que señalaba la directora general de Transporte anteriormente, por la ultraperificidad, pero en el caso en concreto nuestro, pues porque ni siquiera llegamos al tope fijado, que creo que anda en 10.000 toneladas anuales, y Vinter anda en 2.200 toneladas de emisiones de CO2. Por lo tanto, no forma parte de ese paquete que significa, como antes señalaba, un sobrecoste y que de alguna manera no, va a repercutir en las tarifas de los billetes. Por lo tanto, las compañías que en Canarias estamos trabajando, pues no estamos metidas en ese marco que está regulado por parte de la Unión Europea, pero sí estamos obligados a cumplir todas aquellas normas y requisitos que se han establecido por parte de la Unión Europea. Yo traía, no se lo he pasado, y yo creo que he hecho bien, porque vamos como muy ajustados, pues primero señalar, el transporte aéreo regional, en general en toda Europa, nos vamos a centrar en el caso de Canarias, está siendo prestado por unas flotas modernas. En el caso de Vinter estamos en una flota con una edad media de 6 años, 5 años y algo. Son aviones, por lo tanto, de última generación, adaptados
o cada vez más adaptado a la normativa de optimización de motores, de disminución de consumo de combustible, de manera que nos vamos acercando progresivamente a ese objetivo del 2020, que es el horizonte que se nos ha marcado. Traía unos gráficos sobre lo que era el consumo y la emisión de CO2 en algo que aquí con frecuencia todos añoramos, aquellos Fokker históricos que eran los mejores aviones del mundo, en comparación con los ATR, que son el modelo que las dos compañías que operan en Canarias pues estamos utilizando. Bueno, pues es un tercio, prácticamente un tercio de emisión de CO2 de aquel avión, que muchos todavía siguen añorando, la emisión de CO2 con los actuales aviones que operan en el transporte aéreo regional en Europa. El consumo de combustible de aviones, bueno, eso en aviones turboprop, si hablamos de jet, pues la proporción es mucho mayor. Son aviones con un muchísimo menor costo de combustible y por lo tanto con una eficiencia energética mucho mayor. El consumo de combustible en el transporte aéreo, quiero señalar, y estoy un poco yendo a salto de mata, la emisión de gases contaminantes de CO2, en este caso en el transporte aéreo, anda en España en torno al 12% sobre el total de otros modos de transporte, un 12% el transporte aéreo, un 12% el tranvía y el resto son otros modos, fundamentalmente el transporte de carretera. La Asociación Europea de Aerolíneas Regionales, la ERA, a la que pertenece Vinter, en uno de los estudios que tiene hecho, marca como los gases emitidos por el transporte aéreo es en torno al 3% del total de emisiones de toda la actividad humana. Y esto es un concepto muy amplio. Cuando se habla de toda la actividad humana, incluiríamos transporte terrestre, ferrocarril, industria, energía, etcétera. Hay algunos cuadros elaborados, por supuesto, por el lobby de la industria aérea, en el que se compara la emisión de CO2 de un vehículo medio europeo con una media de ocupantes de 2 pasajeros en comparación con un avión, y es muy inferior la emisión distribuida, por supuesto, entre los ocupantes, un factor de ocupación, la masa de cada uno de los pasajeros, etcétera, es muy inferior la contaminación producida por el transporte aéreo que, por supuesto, la del transporte terrestre. Todas estas cifras seguramente, y en función de cada uno que intervenga, serán modificadas y variables porque cada uno tiende a tirar hacia su modo de transporte las mejores ventajas por encima de los otros. Y por lo tanto las pongo todas entre comillas, pero sí destacar que no es el transporte aéreo del que estábamos hablando antes en la comida y cuánto iba a repercutir en incrementos de precio y tal, el más contaminante, y seguramente es quizás el que más esfuerzo, o uno de los que más, por no ser esfuerzo, está haciendo por adaptarse a la nueva situación, pero además adaptarse por varias razones, porque es que también repercute en lo que antes señalaba, en nuestra cuenta de resultados. Un menor consumo de combustible, una optimización de las rutas, el hecho de que logremos conseguir rutas más cortas o a más altura a nivel de crucero determinado para que el consumo sea inferior, el que establezcamos aproximaciones, despegues y aterrizajes distintos a los que habitualmente se vienen utilizando, de manera que el avión despegue, por decirlo de una manera más gráfica, a un mayor ángulo, y cuanto antes llegue al nivel de crucero y al final del vuelo, cuanto más cerca del aeropuerto aterrice y por lo tanto con mayor ángulo de aterrizaje, significa un incremento en la reducción del consumo de combustible y por lo tanto en la emisión de gases. Son todas medidas que tienden además a repercutir de manera positiva en nuestra cuenta de resultados, de manera que, como antes señalaba José Miguel,
pues las vamos a cumplir contentísimos, porque además nos benefician. Benefician no solo en la preservación del medio ambiente, en la disminución de las emisiones, sino además van a significar ahorros importantes, deben significar ahorros importantes en las compañías. En la coordinación, y hay un estudio de Senasa, que un poco es en el que basaba la presentación que tengo esta tarde, elaborado en el 2010, es una agencia española, en el que ya se han ido poniendo cosas en marcha, la coordinación de todos los organismos relacionados con el transporte aéreo, de que la información que las torres de control, la Agencia de Navegación Aérea y toda esa comunicación con las propias operadores, con las compañías aéreas, con la gente de handling, el tener información en tiempo real, de manera que podamos utilizar las mejores rutas en función de las condiciones meteorológicas, coordinar los accesos a los aeropuertos de una manera racional. Todo eso lleva consigo una reducción en tiempos de vuelo, en consumo, y por lo tanto ayudan a que sean ahorros para la propia compañía y disminución importante en la emisión. Yo quería, porque hablamos, esta mañana oía de, Canarias como objetivo en el 2020 CO2 0. Y porque queremos que vengan turistas a Canarias. Los turistas llegan en aviones. Y el avión cuando aterriza y cuando rueda en la pista y cuando pone en marcha para salir, emite CO2. Y por mucho biocombustible, que es otro de los puntos que hay una obligación del 2020 que sea el 10%, creo que es el 10%, y si no, de todas formas, la presentación la tendrán a su disposición, pero está en torno al 10% en el 2020 la obligación de el uso de biocombustibles para el transporte aéreo. En España se ha hecho ya algunos vuelos entre Madrid y Barcelona con Iberia, de forma experimental con biocombustible. Pues todo eso que está recogido en este informe de Senasa, yo creo que desde la coordinación de las administraciones, de los operadores, de las compañías que operamos, de los agentes de handling, control, etcétera, hará posible que efectivamente ese horizonte en Marruecos es el 2020, el horizonte 2020 para llegar a 20 millones, en Guinea es el horizonte 2020 de Teodoro Obiang, pues nosotros nos hemos planteado el 2020 como es parece que la meta generalizada. Quería comentar de las emisiones de CO2. Hay una tabla en ese estudio de Senasa en el que se habla de en los vuelos interinsulares hay un consumo medio de combustible de media tonelada. El consumo entre Península y Canarias es de 5.390 kilos, o sea, 5 toneladas. El internacional desde la península estamos hablando de 8.000 kilos, y el internacional desde hacia Canarias estamos en torno a unos 11.680 kilos. Por lo tanto, cuando hablamos de 500 kilos en el consumo del transporte interior, pues poco pecata minuta. Si además comparamos en esa proporción de emisión de CO2 por tonelada de vuelo, que en el transporte interior es de 1,60 y el de Península Canarias está en 16,99, 17. O sea, el uso del tipo de avión, la racionalización que tenemos en los propios aeropuertos nos permite que tengamos unas tasas muy, muy por debajo, pero infinitamente por debajo de la media. Y eso no quita que desde las compañías sigamos tratando de racionalizar las rutas entre las propias islas, que son rutas que a veces están más diseñadas para salir desde Canarias a la península, pero no para ir desde Tenerife a Gran Canaria o desde Tenerife a Lanzarote. Son las salidas y entradas a los aeropuertos, a veces están más pensadas para ir hacia el exterior, y en ese sentido desde Vinter estamos haciendo un estudio para proponer en su momento a AENA y Aviación Civil como alternativa de reducción de tiempo. En eso es en lo que en el reto que antes nos lanzaba estamos trabajando por conseguir la reducción de emisiones y reducción en gastos en nuestro cuenta de resultados. Pues muchísimas gracias, José Luis. Nos ha faltado
que nos digas una cosa, que nos digáis luego vosotros a lo largo de estos ratos, si esas reducciones de emisiones, si estáis utilizando, si son certificadas o si son a ojo de, no te digo buen cubero porque eso no hace de ninguna manera, pero si están certificadas, si estáis siguiendo la ISO 14064, si estáis siguiendo el protocolo GHG o el PAS 2050, eso si queréis no lo decís. Pues pasamos del aire, Está bien que lo hacéis, las tenéis certificadas, ¿no? Con UNE. Sí, bueno, entre otras cosas porque desde el propio Ministerio se nos exige y nos comprueban cuáles son nuestras emisiones a los efectos de si llegamos a las 10.000 toneladas para cobrarnos o no. O sea que están, de todas formas, está en proceso la elaboración de un estándar de certificación sobre emisiones del transporte aéreo. O estaba en proceso, no sé si ya está acordado y definido, pero, y lo puedo mostrar, o sea, tenemos que periódicamente informar a la autoridad competente viene definido en función de un índice de ocupación, número de pasajeros, la masa corporal, etcétera, que hay que transmitir y por parte de aeropuertos comunicar al ministerio correspondiente a los efectos de ver si formamos parte de ese mercado de emisión de derechos de emisión o no, y por lo tanto no es a ojo de buen cubero, y menos en los momentos en los que estamos, en que si hay que recaudar, se recauda. Pues muchísimas gracias, José Luis. Pasamos de Vinter, que efectivamente la imagen que nos has dado es de una empresa modélica, también es verdad que lo has dicho tú, modélica. Pasamos al mar, al transporte marítimo, que puede ser, quizá en esta mesa hay dos sectores que tienen mucho o que pueden contribuir probablemente mucho en lo que es la lucha contra el cambio climático, que es por un lado el transporte marítimo y por otro lado el mundo de Juan Carlos Cameán con las telecomunicaciones, que ahora, espero que no lo cuente él, pero ahora si nos cuentas tú, aquí también en Canarias, cómo funcionáis, cómo funciona, de qué manera lleváis todo este mundillo de la reducción de emisiones de dióxido de carbono, la energía y todo eso, pues te lo agradeceremos. Eduardo. Muchas gracias. Procuraré ser breve, no sea que se me rompa la silla también. Es el mejor sistema que he visto para avisar de que se le está pasando el tiempo a uno. Bueno, bromas aparte, estoy un poco afónico, pero si no me escucháis los del fondo me lo decís. La verdad que no trabajo para una compañía naviera. Yo represento a la Confederación de Empresarios, el representante del grupo de transporte. Tengo mucho trato con el mundo del mar. He sido 16 años miembro del Consejo de Administración de esta autoridad portuaria y les trasladaré lo que las navieras me han dicho y sobre todo el enfoque del usuario y lo que podemos hacer desde la perspectiva del cargador, que es al que represento en esos foros. Yo trabajo para una empresa industrial, no voy a hablar de la industria porque luego está Andrés Calvo, que lo hará muy bien, pero en la industria medimos la huella de carbono, la certificamos y la tratamos de reducir. Si hablamos del mundo marítimo, vamos a hablar de los 3 tráficos que probablemente puedan impactar más en Canarias. Uno, el tráfico de aprovisionamiento y de exportación y desde el continente. El tráfico interinsular de pasajeros y, por último, el tráfico de cruceros, el de pasajeros de crucero, ¿no? Por hacer una clasificación general. Si empezamos por este último, el tráfico de crucero, a mí me ha llamado siempre la atención que aquí nos vienen... Antes decías que los turistas llegaban por avión, siento discrepar. Pedro Rodríguez Zaragoza tiene una frase que es: a Canarias se llega también por barco, ¿no? Y la verdad que de los 5 millones de turistas, me podéis corregir, que llegan a la provincia, ya más de 1 millón, si incluimos a las tripulaciones, vienen por barco, ¿no? Y además es una evolución creciente que no ha tenido en los últimos años ningún tipo de paso atrás. O sea que va a comerse un buen trozo de la tarta o va a hacer que la tarta se amplíe, ¿no? Bueno, pues muchos de esos barcos vienen con dobles tanques de combustible. Unos tanques de combustible para fueles bajos en azufre, de uso obligatorio en el norte de Europa, lo que llaman la zona de control medioambiental, y unos tanques de combustible con fueles de cualquier tipo, que son los que usan por debajo de la frontera de esa zona de control medioambiental. Países como Finlandia, Suecia, no sabría definirla, por ahí debe de estar, ¿no? Me llama la atención y me imagino
que una de las cosas que podrá hacer ese tráfico para minimizar el impacto, o que se le podría pedir en Canarias para minimizar el impacto en la huella de carbono que dejan atrás, será extender esas obligaciones que tienen cuando van a esos países del norte de Europa. De todos modos, hay que ver también que, un poco por arrojar una lanza, que esos cruceros normalmente, al margen de que el mundo marítimo es un mundo, no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, con una, digamos, con un enfoque medioambiental más positivo que el mundo del transporte terrestre u otros, por no citar, normalmente esos barcos pues suelen ser bastante, digamos, verdes, ¿no? Energéticamente bastante autosuficientes, con plantas de desalinización muy eficientes, en general probablemente tan eficientes como el hotel más energéticamente eficiente que tengamos y con menor huella de carbono, ¿no? En el tráfico interinsular, que es el más importante y por tanto el que probablemente esté dando una huella de carbono mayor en Canarias, con más de 5 millones de pasajeros solamente en esta provincia, y bastantes frecuencias, sé del esfuerzo de las dos navieras principales, vamos a no dar nombres, por reducir su huella, e incluso una de ellas está firmemente en la línea de sustituir sus actuales motores por turbinas de gas y está viendo alternativas técnicas factibles dentro de un orden de rentabilidad, ¿no? Que siempre será un sobrecoste, por lo menos, de inversión, ¿no? Con lo cual, yo los veo relativamente enfocados. El uso del gas natural licuado para embarcaciones también tiene una introducción progresiva por vía legal en el plazo 2015 y 2020. No sabría daros ahora mismo los porcentajes, pero es algo que irá incrementándose, ¿no? Y por último, en el tráfico de aprovisionamiento, el tráfico de los buques que vienen del continente, que por volumen de mercancías son mayores que los del interinsular, pero probablemente por el periodo de tiempo que invaden el espacio o la lámina de agua de las Islas Canarias es menor. Pues aquí sí podemos hacer algo al margen de lo que la naviera haga, ¿no? Y no le quiero quitar el discurso a nuestro presidente de Asinca, que viene detrás, pero realmente la huella de carbono, nosotros, mi empresa, llevo la logística de Compañía Cervecera de Canarias, mide la huella de carbono de los productos que comercializa y fabrica. Y la huella de carbono de un producto importado es muy superior a la de un producto producido en Canarias, ¿no? Es evidente, puesto que la cadena de suministro es mucho más corta y hay menos oportunidades y menos necesidad de intermediarios que generan huella de carbono, ¿no? Con lo cual ahí todos podemos hacer algo al margen de lo que haga la naviera, que es consumir productos fabricados en Canarias cuando vayamos al supermercado, cuando pidamos algo en un restaurante, ¿no? Y esto es, a mí la silla no se me va a romper, y luego en el turno de preguntas, si hay algo muy específico, pues tengo la suerte de tener en el público, el comodín del público será nuestra excelentísima directora general Rosa Dávila, directora general de Transportes, que seguro que puede completar, ampliar y enriquecer lo que he comentado. Pues Eduardo, muchísimas gracias, que efectivamente ha sido breve y muy gráfico en el recorrido que has hecho por esa niña aparentemente bonita del transporte marítimo. Y luego, pues ya te preguntarán lo que quieran preguntarte. Pero ahora nos metemos con la otra niña bonita, que es la que nos reúne aquí desde las 9 de la mañana, con el turismo. Así que Juan Pablo y María Dolores, no sé cómo lo vais a repartir, tú con Asotel y tú con el clúster, pues supongo que ya habréis hablado, así que adelante con los faroles, si lo queréis hacer a la limón o si queréis primero uno y luego la otra, como vosotros queráis. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación en nombre de Asotel y en el mío propio. La verdad que cuando nos invitaron, yo creo que la presentación podemos obviarla, voy a comentarlo viva voz para ser más cortos. No te preocupes. Cuando nos invitaron a esta jornada y empezamos a hablar de destino turístico emisiones cero, tiramos un poco de hemeroteca, ¿no? Y la verdad que recordábamos, bueno, como en el año 2010 el consorcio de Playa de Palma anunció a bombo y platillo que se iba a convertir a partir de una serie de acciones que iba a tomar en el primer destino emisiones cero en España. Un año después, Costa Rica, en el año 2011,
anunció que para el 2021 sería el primer destino a nivel mundial, país completo, que sería emisiones cero. Lo que no se sabe o se sabe poco es que en el año 2008 organizamos, en colaboración con la Agencia Canaria de Cambio Climático y Sostenibilidad, unas jornadas en el Puerto de la Cruz, Azotel, y ahí tuvimos la colaboración también de la Universidad de La Laguna, y salieron una serie de iniciativas muy interesantes que están plasmadas en varios informes de la posibilidad de conversión de un destino turístico muy específico como era el Puerto de la Cruz, con unas características tanto geográficas, de tamaño, etcétera, que lo convertían en ideal para hacer una experiencia piloto en emisiones cero. Hay dos propuestas que hemos presentado en su momento al equipo de gobierno del ayuntamiento y que ahora, gracias también al propio consorcio de rehabilitación del Puerto de la Cruz, ha tomado, digamos, con ganas la iniciativa, y vamos a ver si somos capaces de trasladar a Canarias pues esa experiencia, y concretamente al municipio del Puerto de la Cruz. La verdad que el hablar de destinos sostenibles o destinos de emisiones cero no significa, y antes lo comentaba muy bien José Luis, que las emisiones sean igual a cero, sino que el saldo de gases de efecto invernadero sea cero o próximo a cero, ¿no? Para eso hay toda una serie de medidas de mitigación, series de medidas de ahorro energético, interviene la eficiencia energética, que todos y cada uno de los operadores pueden ir implementando en sus correspondientes industrias, instalaciones, activos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros veíamos, y esta mañana cuando con el compañero preparamos la intervención, primero, ese gran paraguas que podría ser el destino carbono neutral, y de ese paraguas cuelgan un montón de iniciativas que son las que nos permiten acercarnos a ese objetivo, ¿no? Por tanto, el camino es lo que iremos haciendo en la medida que vayamos implementando todas y cada una de esas medidas. ¿Y qué medidas estamos hablando? Bueno, desde sistemas de movilidad eficientes. Por supuesto, para destinos turísticos ya hay algunas iniciativas que se están llevando a cabo tanto en el sur como proyectos de movilidad, reducción, digamos, del tráfico rodado en destinos turísticos, sustitución por medidas o sistemas de movilidad eficientes. Por otro lado, a la hora de llevar a cabo procesos de reconversión de la planta alojativa, introducir toda una serie, un catálogo de medidas y factores bioclimáticos es fundamental. Tenemos un código técnico de la edificación que deberíamos ser capaces de recoger las especificidades climáticas y de biodiversidad que tenemos en Canarias para repercutirlas en la propia renovación de la planta. Otro de los aspectos importantes es todo lo relativo a la gestión de residuos. Sabemos que el mejor residuo es el que no se produce, pero las medidas tendentes a minimizarlos y sobre todo la forma de tratarlos se convierten en clave. El tema de la eficiencia energética. El otro día, a finales del año pasado, hicimos unas jornadas en Azotel en colaboración con las tres principales empresas comercializadoras de energía eléctrica en España. Y bueno, los hoteleros que asistían hace 5 o 6 años, la estructura de costes de un hotel, la energía representaba entre un 7 y un 8%, ahora estamos entre un 2 y un 13% y subiendo, ¿no? Sabemos que tenemos un déficit tarifario de 28.000 millones de euros que de alguna forma habrá que ir pagando, y por lo tanto cualquier medida que suponga ahora mismo un ahorro de costes en la factura energética de un hotel es bienvenida. Por lo tanto, hay no solo un efecto, digamos, necesario en vinculación o en relación directa con esa pregunta que formulaba el moderador de cómo afecta a la estructura de costes y rentabilidad, por tanto, a las empresas, fundamental, pero aparte hay también un posicionamiento que debería ser estratégico, porque nuestros turistas, nuestros mercados emisores, sí vienen ya muy sensibilizados. En estos casos nos llevan, digamos, la delantera en países sensibles y además con políticas muy implementadas de eficiencia energética y todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad. Por lo tanto, demandan en los destinos a los que participan o los destinos a los que deciden pasar sus vacaciones, que estas medidas sean visibles. Hay un caso concreto que María Dolores tendrá la posibilidad de comentar, una experiencia práctica que se está llevando a cabo y que es un primer paso, pero muy positivo. Y por lo tanto hay experiencias, hace un par de años visitando un hotel en Dinamarca, era 3 hoteles, ¿no? Una pequeña cadena de hoteles urbanos. Ellos se dedicaban, con una estrategia de posicionamiento claro, intervenían en el mercado de emisiones. Entonces, una parte de los resultados del hotel lo dedicaban a comprar cupos de CO2 que retiraban CO2 del mercado, ¿no? Son pequeñas acciones, evidentemente, a escala, digamos, de cada uno de los agentes y de los operadores que participan de la cadena de valor turístico, pero que tienen indudablemente su impacto, ¿no? Hay también iniciativas que ya están llevando a cabo turoperadores, como es el caso de Quoni, el turoperador suizo, o incluso MyClimate, un grupo de turoperadores
indicadores donde tú, en función de tu destino, determinas, calculas tu huella de carbono y puedes hacer digamos, una compensación en términos de aportación dineraria que va destinada a una serie de proyectos certificados y evaluados que permiten mitigar esos efectos. O sea, si tu huella de carbono es X, tú puedes contribuir a reducir ese efecto participando en proyectos pues, de carácter sostenible, ¿no? Por lo tanto, en el sector, el hotelero, al cual, digamos, con el cual trabajamos, es consciente de que hay dos vías, ¿no? Una parte de estructura de costes fundamental, hay que ir trabajando, ya lo están haciendo muchos, en sostenibilidad y eficiencia energética, y de ahí a Sotel pues, se le presta un servicio. Y por otro lado, desde el punto de vista más de la comunicación y de quienes nos visitan, que hay un posicionamiento claro, ¿no? El turista alemán, el turista nórdico, el turista centroeuropeo es consciente y demanda cualquier tipo de iniciativa, vamos a llamarla verde o sostenibilidad, en el destino. Y además él quiere contribuir a que el destino sea cada vez más sostenible. Por lo tanto, eso es un poco el trabajo que estamos haciendo. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, yo soy María Dolores Rodríguez Acero, presidenta del clúster de turismo de Tenerife. Yo, si me lo permiten, me voy a levantar. No significa que tarde más, yo tardo poco, pero yo sí voy a hacer uso de nuestras transparencias porque quiero explicarles una herramienta que Turifera está poniendo en práctica. En este momento se trata de... Gracias. Adelante y atrás. En este momento se trata, está en fase de prototipo, en fase de investigación. Estamos entusiasmados con nuestro proyecto innovador y que además creo que todas las personas que están aquí evidentemente están sensibilizadas con el tema que nos atañe, que es el cambio climático y todas las medidas que se pueden tomar para al menos mitigarlo, ¿no? Bien, adelante y atrás. Bien. Primero voy a presentar el clúster para que ustedes sepan quiénes somos, por quién está compuesto Turifera. Está compuesto por empresarios, por entidades públicas, por asociaciones turísticas y también la Sociedad del Conocimiento. Así es que, como ven, pues un poco cerramos el círculo alrededor de todo el sector y no solamente de empresarios, que en este caso son quizás los que más pueden tirar del carro dentro de un clúster, sino también podemos tener a mano dentro de nuestra junta directiva a asociaciones e instituciones sectoriales fundamentales para que nos aporten el conocimiento y su trabajo del día a día. Sin ir más lejos, Asotel tiene un miembro dentro de nuestra junta directiva que trabaja con nosotros, Turismo de Tenerife, la Fundación Universidad Empresa y varios empresarios. Nosotros, es decir, todos los miembros de Turifera, estamos concienciados de que la innovación y la cooperación son claves para el desarrollo del turismo. Este sector en este momento está pasando por un momento, por una parte dulce, porque quizás es el que puede decir que está tirando dentro de la situación actual comparándose con el resto de los sectores, pero por otra parte es un momento de una gran oportunidad que no debe de perder. Como decía Juan Pablo, nuestros clientes en este momento están demandando la sostenibilidad, están buscando además autenticidad y detrás de que la sostenibilidad, por un lado, va a tener efectos en ahorro en costes definitivamente, también es algo que demandan nuestros clientes, pero también es algo que dice mucho, que significa mucho de una manera casi poética de un destino. Cuando un destino dice que es verde, todos vamos a pensar en algo. Y Tenerife tiene mucho verde que ofrecer, tiene muchísima naturaleza, tiene mucha autenticidad, tiene mucha área que mostrar a nuestros visitantes, que hasta la fecha además ha sido algo que ha estado muy oculto y que el clúster tiene claro como objetivo que deje de suceder así. Aquí hay un ejemplo de varias de las empresas asociadas a Turifera. Como ven, es un clúster dentro del sector turístico que aglutina a todos los subsectores y por lo tanto estamos en una situación estratégica y privilegiada para que cualquier proyecto que pongamos en marcha tenga un efecto de visibilidad muy importante para nuestros clientes. ¿Cuál es la misión de Turifera? Bien, pues Turifera lo que pretende es generar y canalizar iniciativas innovadoras de las empresas del sector, crear una red de empresas turísticas que trabajen juntas y cooperan para llegar a esos objetivos. En esta transparencia vamos a tener nuestros 5 ejes estratégicos. Como ustedes ven, el primero de todos y el que todos tenemos clarísimo es el de la sostenibilidad. El turismo en Tenerife tiene que ser un turismo escrito en verde. Digo en Tenerife porque es donde nos atañe, pero si alguien quiere tener éxito turístico en este momento, no le queda otra que pensar en verde.
Para nosotros estratégico también es el cliente, que aunque parece de perogrullo, muchas veces a algunos se nos olvida que tenemos que fijarnos completamente en nuestros clientes y además, de nuevo, con las nuevas tendencias de los viajes en estos momentos y teniendo turistas que cada vez viajan más solos, es una oportunidad tremenda la que tenemos con las nuevas formas de comunicación para llegar a hablar con el cliente directamente. Nuestro sector ha estado intermediado durante muchísimo tiempo y ahora también salta la oportunidad, gracias a las nuevas comunicaciones, de hablar con él y comunicarle realmente lo que a nosotros nos interesa directamente. Tenemos como estrategia también nuestras nuevas experiencias. ¿Qué significa eso? Significa que Tenerife tiene mucho más que ofertar que lo que el turista que ha venido hasta la fecha ha venido conociendo. Al menos Turifera ha detectado esa necesidad y esa demanda entre algunos de nuestros visitantes y por tanto nosotros queremos poner en valor la autenticidad y todo aquello que nuestra isla tiene que ofrecer en todos los aspectos. La capacitación, no cabe duda que necesitamos profesionales bien preparados y creemos que el talento y la implicación de los tinerfeños en el sector turístico es clave para su buen fin. Y por último, por supuesto, la innovación, que es al fin y al cabo el eje que lleva todo el clúster, ¿no? El destino líder tiene que ser un destino innovador y que afronte el futuro con criterios creativos y cualitativos. No puede el sector pararse en lo que es, tiene que estar continuamente en movimiento y creando cosas nuevas porque la competencia en estos momentos es feroz. Una vez presentado Turifera y cuáles son sus ejes estratégicos, les voy a presentar cuál es en este momento nuestro proyecto estrella, más querido, más mimado. Está, ya les cuento, en fase de prototipo y este proyecto se llama EFI Play Green. EFI Play Green está llamado a ser la primera herramienta de cálculo de huella de carbono desarrollada por el propio sector. Permitirá al cliente calcular y compensar su huella de carbono de una forma lúdica pero real. Será un mecanismo de interacción del cliente con el destino. Y además será una herramienta para la industria turística que pretende ayudar a mejorar su eficiencia energética. Es decir, nosotros pretendemos con EFI que a la par que las empresas se preocupen por su propia eficiencia energética, también lo convirtamos en toda una experiencia turística para nuestros clientes. ¿Qué es lo que busca EFI Play Green? Por un lado, fidelizar al cliente turístico a través de la responsabilidad social empresarial, dar a conocer las medidas de ahorros que se están adoptando en los establecimientos turísticos, bonificar al cliente que adopta medidas de ahorro y dar la oportunidad al cliente de calcular su huella, interactuar y compensarla, haciendo donativos a proyectos de responsabilidad social corporativa. ¿Cuál es nuestra idea? Nosotros, nuestro sector, el sector turístico, es un sector lúdico, es un sector que recibe gente en nuestra isla que viene a disfrutar. Lo que no podemos hacer encima es hacerlos sentir culpables de que por su culpa pues está sucediendo determinados daños al medio ambiente. Por lo tanto, nosotros hemos querido convertir en un juego y en toda una experiencia turística aquella labor por la que las empresas hacen su labor de responsabilidad social corporativa y de gestión adecuada del medio ambiente, pero además el propio cliente puede participar de ella y verse beneficiado a corto plazo con determinados descuentos y bonificaciones. Bien, aquí empezamos con la presentación de EFI Play Green. Es una presentación visual. Nosotros estamos uniendo mucha tecnología para que los clientes empiecen a se sientan cercanos y tengan la información prácticamente a tiempo real de su huella de carbono. La presentación, lo que vamos a ver hoy, está enfocado a la planta alojativa en concreto, pero la intención en sus distintas fases del proyecto es que se pueda implementar en cualquier establecimiento de cualquiera de los subsectores de la cadena turística, es decir, restaurantes, comercio, transporte, rentacar, etcétera. Como ven, pues nosotros tenemos aquí un establecimiento alojativo, o sea, un hotel que produce residuos, que consume una energía y que consume agua, por otro lado. Este establecimiento alojativo, como bien nos decía Juan Pablo, está ya haciendo mucha inversión en medidas, por un lado de ahorro y por otro lado de responsabilidad medioambiental, medidas de todo tipo. El turista no lo sabe. Ese es el primer gran error y donde nosotros nos dimos cuenta, una vez más, que resulta que el cliente, que es un eje, lo tenemos todos claro, no sabe lo que el establecimiento está haciendo por el medio ambiente.
Aquí entra EFI. EFI, que tiene el diseño que están viendo, es un diseño que invita pues, a jugar y también que tiene cierto componente electrónico. EFI Play Green va a comunicarse con el turista, va a involucrarlo en el ahorro, por ejemplo, en su habitación. Y por último, EFI va a premiar el ahorro que ese turista consiga. En el hotel se pretende que haya un rincón EFI a donde se puede acercar el cliente que quiera descubrir cómo van más o menos sus consumos, etcétera. El diseño que están viendo ahora está ya preparado para que, por ejemplo, en un iPad o en un iPhone te puedas bajar la aplicación y con una touch screen puedas perfectamente ya conocer prácticamente, como les digo, a tiempo real qué es lo que está sucediendo, cuántos puntos tengo, cuál es mi ecofactura, el ranking, si aprietan en el agua pues verán cuánta agua están consumiendo e incluso... como ven aquí tienen más formas de verlo e incluso lo que queremos también es que ellos lleguen al punto de competir entre ellos, quizás no cada uno con nombre y apellidos, pero sí pueden empezar según el hotel o el establecimiento que lo pongan en marcha, puede decidir pues que compita la planta EFI con la planta baja, con la planta de más allá, o etcétera. Por países lo encontramos un poco agresivo, pero bueno, era otra opción que alguno dejó caer. Así es que con EFI lo que vamos a conseguir es premiar el ahorro y al final cerrar el círculo del que todos hablamos, la empresa necesita hacerlo, el cliente lo viene demandando, pues pongámonos juntos a ello y EFI lo que pretende es facilitar esa labor. Incluso, además, con las bonificaciones que EFI va a conceder a los clientes que vayan ganando con sus ahorros, también queremos que la experiencia turística sea completa y que las demás instalaciones pertenecientes a EFI reciban de los visitantes de unos a otros a través de descuentos, a través de premios. Si has ahorrado tanto, yo te invito a un café, ven a mi establecimiento, o el otro te hace un descuento si alquilas el coche con ellos. Y por tanto, como conclusiones, pues les cuento que es un desarrollo tecnológico que aprovecha la necesidad comunicativa de las empresas turísticas y las convierte en una experiencia para el cliente. Además, ofrece al gestor hotelero información online de los consumos y de la situación ambiental del hotel. Da a conocer el etiquetado energético del establecimiento y demás información relevante. Y ofrece al cliente pues, la oportunidad de vivir una experiencia medioambiental a la misma vez que está disfrutando de sus vacaciones. Además, es un proyecto abierto a la participación de cualquier empresa turística comprometida y que se puede personalizar para alguna cadena hotelera o para todas en general. Es un proyecto abierto y que además está en fase de prototipo, ¿no? Es una oportunidad para el sector turístico desarrollar una herramienta como esta y ni les cuento la oportunidad que sería para el sector turístico tinerfeño de posicionarse, como decía Juan Pablo, que viene ya hablando de ello largo tiempo, pues es una oportunidad de aglutinar a toda la cadena para que eso se haga realidad. Y por último decirles pues que EFI tuvo una mención de honor en un concurso internacional, el Green ICT Application Challenge, y que para nosotros eso, pues claro, fue un gran momento tras muchas horas de trabajo que hay detrás de toda esta herramienta. Es un proyecto cofinanciado por el Cabildo Insular de Tenerife a través del programa Tenerife Innova. Muchas gracias. Las gracias a ti, María Dolores, y las gracias a Juan Pablo. Y da gusto escuchar presentaciones donde desborda la imaginación, el riesgo también, y la sensibilidad para hacer estos productos creativos que en definitiva son esos peldaños que van haciendo que el turismo de Canarias alcance, ya no te digo ese 0,0 que es importante, lo importante es que siga habiendo turismo y que además tenga emisiones de carbono o la compensación esa 0,0. Muchas gracias. Y ahora Juan Carlos Cameán, antiguo conocido, y tengo que decir, él trabaja en Telefónica, hace muchos años, a mí también se me ocurrió otra historia, que era la aplicación de las nuevas tecnologías al medio ambiente. Yo por aquella época entendí que el matrimonio o noviazgo de las nuevas tecnologías con el medio ambiente podía ser explosivo, podía ser la óspera. Y ni corto ni perezoso me monté unas líneas de trabajo y conseguí llegar al que entonces mandaba mucho, que era Villalonga. No le conocía de nada, pero yo llegué a Villalonga. Y él, cuando vio el programa, que lo llamábamos Pamatel,
programa de actuación medioambiental de Telefónica, él lo vio inmediatamente. Yo creo que por eso ha tenido tanto éxito en la época que estuvo en Telefónica, porque tenía una vista del ICE y empezó a ponerlo en funcionamiento. Luego yo sé que habéis hecho muchas cosas en las aplicaciones, vuestras aplicaciones a lo que tiene que ver con todo lo que es medio ambiente en términos generales, y creo que hacéis verdad esa frase que tenemos nosotros de que una tecnología solo vale si vale para algo. Y yo creo que estáis consiguiendo hacer eso, pero seguro que nos cuentas tú muchísimo mejor. Así que, por favor, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Paco. Antes de nada, quería agradecer al Consejo Social de La Laguna por habernos invitado. Desde luego, cuando te presenta un amigo, pues bueno, siempre es más fácil entrar, ¿no? Quería hacer un poco la exposición en tres apartados, ¿no? Uno, lo que hace realmente lo que es el Grupo Telefónica. Como bien decía Paco, pues bueno, llevamos muchos años haciendo cosas por la sostenibilidad. Tenemos un programa social corporativo de hace muchos años, se extiende en todos los países donde operamos, no solamente dentro de la casa, sino con todos aquellos partners con los que trabajamos y quieren trabajar con Telefónica en cualquiera de sus ámbitos, tienen que tener un compromiso con la sostenibilidad. Entonces, cualquier empresa colaboradora que quiera trabajar con Telefónica, que está trabajando a día de hoy, tiene que tener ese compromiso. Entonces, desde la casa perfectamente están regulados todos los controles por las ISOs y demás. Ese es el primer paso. Y después que en los ámbitos sociales en los que trabajamos, en el almuerzo, se creó un debate muy interesante, donde yo creo que la parte fundamental es la conciencia que como individuo tenemos que tener, ¿no? Entonces, para que todo esto pueda llegar a buen puerto. Después, en los ámbitos profesionales lo iremos desarrollando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el programa del hogar digital. En el ámbito del hogar, donde nos movemos pues bueno, muchas horas al día, sobre todo las horas de ocio, hay mucho consumo energético que se puede reducir. Y eso tiene un impacto inmediato. Ahí tenemos elementos como domótica, las últimas edificaciones que se hacen, tanto en Madrid, en Murcia, en Andalucía, que se hacen con elementos de domótica. Se está observando la reducción drástica en cuanto a energía que producen todas las viviendas, en cuanto al reciclaje de tanto de agua, de energía y demás que se hace. Entonces eso lo hacen las nuevas tecnologías. En el ámbito de la empresa, pues bueno, aquí Juan Pablo, María José, pues han estado hablando todos en todos los ámbitos, qué es lo que tiene que hacer Canarias como referente mundial. Y ahora, escuchando a María José, pues bueno, me he dado cuenta de que Canarias, pues tenemos reservas de la biosfera, tenemos no sé cuántos parques nacionales, somos un referente. Los turistas que vienen son nativos de esto en sus propios entornos, pues ya están buscando elementos de sostenibilidad hace mucho tiempo. Entonces, cuando vienen en su entorno turístico, por mucho que vengan a pasar un tiempo de ocio, evidentemente todo lo que está alrededor, si está dentro de ese entorno, como es culturalmente innato a ellos, pues va a ser mucho más fácil, debe ser un elemento que debemos de vender. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues las tecnologías lo que hacen evidentemente es eficiencia energética. Apuntaba María José, mucho más conocimiento del cliente que viene, los CRM. Bueno, cuando hablas con un posible o potencial turista cuando quiere venir a Canarias, a Tenerife, a Santa Cruz, a cualquier entorno que tengamos aquí, pues venderle eficiencia, que estamos comprometidos con ese Canarias 2020 que ha salido en toda la jornada. ¿De qué manera? Pues evidentemente hay una cosa, esto de las tecnologías, apuntaba María José, bueno, esto de estar en los entornos de iPad, de iPhone, entonces permitirme que el tema de despliegue de red, porque pasa por ahí y sería una obviedad no entrar en ese tema, tenemos que tener como sociedad, bueno, qué compromiso queremos, ¿no? Es decir, esto hay que buscar equilibrios en todos los entornos y uno de ellos debe ser que el turista que venga esté perfectamente conectado, que pueda acceder a todas estas herramientas de eficiencia, que cuando vuelva a su país de origen pueda decir, oye, estuve en Canarias a no sé cuántos miles de kilómetros como zona ultraperiférica y fíjate qué adelantados están en este entorno, ¿no? Ese en el ámbito empresarial. Y después en el ámbito de las administraciones locales, palanca fundamental también para el desarrollo de esto de la sostenibilidad, tenemos programas como Smart City, que estamos ya haciendo en muchas ciudades donde todo este tipo de eficiencias y de herramientas de eficiencia se están llevando a cabo. Y entonces el ciudadano, decía antes Paco, bueno, esto cuando se lleva al entorno de la cotidianidad es cuando uno ve los resultados. Aquí podemos estar hablando de cosas
que pueden parecer muy cercanas o no, dependiendo del entorno en el que nos movamos, desde luego cuando lo vemos en nuestro entorno diario, que cuando hacemos las cosas de manera automática es cuando tienen realmente sentido, ¿no? Entonces, en el tema de Smart City, todo este tema de cuando vamos en nuestro entorno habitual, paseando por nuestra calle, vamos a nuestro ayuntamiento, la propia administración nos facilita el acceso a todo este tipo de tecnología, hace que todo esto cobre sentido. Entonces, yo por mi parte, poco más, salvo las preguntas que puedan surgir, pero incidir en que yo creo que todos los operadores que trabajan en Canarias, en Tenerife, bueno, lo del clúster, pues fantástico, porque que empresas canarias, yo creo que María José no lo ha dicho, pero son empresas canarias las que desarrollan todo este tipo de tecnología, que si no hay que ir al extranjero a buscarla. Entonces, que se monten foros de este tipo donde estamos discutiendo que esto tiene sentido, que hay un horizonte que es el 2020, pero tenemos que hacerlo cercano cada día, es una competencia que nos compete a todos. Desde luego, desde el Grupo Telefónica llevamos muchos años comprometidos y desde luego no solamente a nivel telefónico, sino en Canarias, porque estamos convencidos que es el futuro. Y ahí, bueno, todo lo que podamos aportar y colaborar, pues por nuestra parte, encantado. Así que, Paco, te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Y yo creo que ahora tenemos tiempo, no tenemos tiempo, pero es claro, es que es una pena, es que vengan unos empresarios y dediquen un tiempo, aquí llevan todo el día, es importante que vengan un montón de personas y dediquen un día, es muy importante. Y a mí siempre me da pena cortarlo porque resulta que no hay tiempo. Podemos hacer eso, quitamos el reloj, lo dejamos pegado o parado en las 7 y puede ser la hora que sea. Pero yo creo que ahora sí que es una pena que no le hagáis las preguntas que queréis hacerles a los 5 compañeros que tenemos aquí sentados. Así que abrimos un turno de preguntas que no sea excesivamente largo y porque luego nos quedan otros 6 o 7 compañeros más. Así que a vuestra disposición tenéis a este ramillete de empresarios canarios aquí. Araceli. Hola. A mí la verdad es que me ha encantado todas las presentaciones y me parece que es muy estimulante todo lo que se está investigando en el tema de la sostenibilidad. La única duda que me queda un poco, por eso de que la sostenibilidad hay que mirarla muy desde arriba en todos los procesos, el tema de las tecnologías de la información, esa especie de doble vertiente que tiene de dónde se sacan los productos que se consumen, que producen bastantes impactos, muchas veces en países que tienen una legislación más débil. Y luego, no sé si han visto un vídeo que está colgado en YouTube que se llama La obsolescencia programada, en la que se decide que para poder fomentar el mercado pues hay que tratar de que las cosas funcionen un tiempo limitado nada más y luego se convierta en residuo. Y muchas veces esos residuos están yendo, bueno, ahí hay unas imágenes de Ghana, de un espacio totalmente lleno de residuos, muchas veces con materiales contaminantes, ¿no? Entonces estaría bien que estas empresas que están ya teniendo estos compromisos por la sostenibilidad pudieran un poco despejar esas dudas de todo el proceso, ¿no? Un poco certificar o avalar de dónde se sacan los residuos, si el tema de los residuos cuando se generan, qué se hace con ellos, si hay posibilidades de reutilización y demás, ¿no? Por lo menos para despejar esa duda, porque yo estoy convencida de que sí, que la domótica ayudaría mucho, pero me preocupa un poco todo el proceso en general, ¿no? De la extracción y el residuo que generan. La parte central ya sabemos que funciona estupendamente, no sé si se podrá hacer algo en este sentido. Gracias. Bueno, por lo menos en la parte que nos corresponde al Grupo Telefónica, evidentemente, en la trazabilidad de todos los elementos que utilizamos, tanto elementos de red como productos y servicios que se ponen en venta al público en el mercado, esa trazabilidad existe y son mecanismos que están totalmente públicos y son totalmente transparentes, lo que se hace, dónde se recicla, dónde se encuentra y dónde se llevan. Eso está así, hay una trazabilidad. De hecho, por eso el compromiso en el documento de responsabilidad social corporativa que tiene el Grupo Telefónica es un referente en empresas de cierta envergadura porque se toman como referente, ¿no? Sí es verdad, y has apuntado un tema muy interesante, es que el estadio de la tecnología tiene un tiempo de caducidad muy corto. Hoy hablar de plazos de más de 6, 8, 12 meses en tecnología, en ciertos equipamientos, y todo se nos viene a la cabeza los terminales móviles,
Bueno, pues sí es verdad que son ciclos muy cortos. Desde luego todos los productos y empresas como Nokia, como Samsung, como Apple, tienen igualmente unos programas muy estrictos sobre el papel. Después siempre están, bueno, pues esos vídeos en YouTube que yo no digo que no sean ciertos, no pongo en duda la veracidad de esa información, pero sí es verdad que a veces crean mucha más alarma de la que realmente es, ¿no? No quiero quitar ningún resto de importancia, pero todo este tipo de empresas que son públicas, que cotizan y demás, están muy regladas y generalmente están muy observadas para que cualquier movimiento de esto, porque básicamente, y lo apuntaba Paco, esto tiene un efecto inmediato en la cuenta de resultados. Si ese vídeo pues aparece un terminal de la marca no sé qué, probablemente tiene un impacto inmediatamente en su cotización en bolsa. Entonces, al margen del propio compromiso que pueda tener la organización, por su propia cuenta de resultados, va a ser muy sensible a ese tema. Ya luego la parte que le toca al Grupo Telefónica es perfectamente reglada, conocida y transparente. Yo creo que en general en todos los sectores cada vez es más global los controles en el propio transporte aéreo. Una compañía aérea que forme parte de IATA está obligada a pasar una certificación, unos controles que la certificación IOSA. Esta certificación le impide, en el caso nuestro que somos IATA y tenemos esta certificación, operar con otros destinos que no cumplan una serie de requisitos mínimos. No nos permitirían o nos retiran la certificación. Retirarnos la certificación IOSA para una compañía aérea le impide llegar a acuerdos de códigos compartidos con otras compañías. O sea, la repercusión negativa que tiene es tremenda. Entonces, el ir a operar a un destino, Accra, en Ghana, si el aeropuerto de Accra, el agente de handling de Accra no reúne los mínimos requisitos que exige IATA y exige esa certificación, pone en riesgo que a nosotros nos la retiren. O sea, a veces alguien puede tener la tentación de hacerlo, pero es que el daño a medio plazo o a corto plazo, como antes decía, pues el que cotiza en bolsa o la propia opinión pública, cada vez pues redes sociales y tal, cualquier campaña, el daño inmediato es mucho mayor que el beneficio pingüe por ir a ganar 50 céntimos en engañar a cualquiera con un acuerdo, saltándose una normativa que, como digo, cada vez es más global. O sea, no es solo la Unión Europea, sino se extiende mucho más allá de lo que estamos obligados en la propia Unión Europea. O sea, nosotros estamos volando con destinos internacionales cercanos, pero bueno, hay inspectores nuestros que van a comprobar que el aeropuerto de Ayun reúne las condiciones mínimas que la certificación IOSA nos exige que tiene que cumplir para que nos dejen operar allí. Yo no sé si hemos respondido a toda la pregunta, pero hay una parte que me ha parecido, que he percibido, que cuestionas, que es cuál es de alguna manera la huella de carbono o la economía de arrastre de todos los insumos que producen al final pues el elemento de telefonía o de lo que sea, ¿no? Y cuáles las consecuencias, aunque no estén aquí localmente desarrollados, ¿no? Y yo desde luego de telefonía lo desconozco, pero en ambiente industrial sí les haré una pregunta a ver si alguien sabe la respuesta. ¿Saben cuántos litros de agua hacen falta para producir un litro, no voy a decir marca comercial, de una marca de cola? ¿Cuántos litros de agua hacen falta para producir un litro de un refresco de cola? Digan un número. Hace falta 300. 300. Y la supervivencia de algunas de las grandes multinacionales que se dedican a la producción de esa bebida está en peligro por culpa de eso, ¿no? La mayor parte de ese agua hace falta para producir el azúcar. Es decir, muy lejos de aquí, desde luego muy lejos de las plantas de Coca-Cola o de Pepsi-Cola que conocemos, ¿no? Para producir un litro de cerveza, para que no se sientan perjudicados, hace falta más de 200 litros de agua, ¿no? Evidentemente no la gastamos en Ángel Romero, ahí se gasta más bien poco, cada vez menos, porque lo hacemos muy eficientemente, pero procesos como el de la fabricación de la malta a partir de la cebada son intensivos en el consumo de agua, ¿no? O de la propio cultivo de la cebada, ¿no? Es decir que yo creo que la pregunta fue muy acertada, no sé si hemos dado con la respuesta, pero es una clave también en este tema, ¿no? Que es, tenemos unos productos muy elaborados
y realmente el impacto en la sostenibilidad del planeta, de su cadena de producción entera, de la cadena de suministro completa, es importante, ¿no? Y acabo diciendo que esas bebidas de cola están trabajando en la fabricación del azúcar a partir de las frutas y están comprando prácticamente países enteros, países emergentes, todas las tierras y todos los cultivos que hay de fruta, y tratando de meter bebidas con la base de azúcar de la fruta, pensando que en el futuro no se podrá hacer de la manera que se hace hoy en día, ¿no? Está claro que el siguiente problema es el del agua. Sí, estratégico. Es el problema, ¿verdad? Es el problema porque es actual, el dióxido de carbono. Venga. Espera que te den el aparatito. Nombro aquí el caso del coltan, que lo conocen todo lo que está pasando, ¿no? Se está necesitando para todas las nuevas tecnologías, las más avanzadas, y sin embargo eso está creando una guerra fratricida en África, ¿no? Porque claro, comercian con los gobiernos títeres para controlar el producto ese. Claro, ¿cómo se come eso? Eso es sostenible, realmente insostenible, pero claro, estamos hablando aquí en un primer mundo. Pero bueno, ahí queda. Bueno, si os parece, sí, pasamos a la siguiente a la siguiente mesa, porque me están haciendo señas que vamos mal. No sé cuántas personas. Bueno, a vosotros muchísimas gracias. Ha sido un placer y un ejemplo que habéis dado. Muchas gracias a todos.